días, hermanos. Que tengan buen día. Ahora vamos a estudiar un tiempo en la porción de la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en Jueces capítulos 6 y 7, algo que quizá los niños nos podrían explicar con mayor detalle, porque ellos ven estas historias bíblicas y son estas historias bíblicas bien conocidas. El tiempo de los jueces, pues tenemos personajes importantes como Sansón, como Gedeón, como Jefté, y hoy vamos a tratar la historia de los jueces con Gedeón. Está en Jueces 6 y 7, capítulos 6 y 7. Pero antes vamos a dar un pequeño contexto sobre lo que era este tiempo de los jueces de Israel. Fue un tiempo tanto largo, vamos a situarlo históricamente donde se sitúa y pues qué es lo que pasaba al pueblo de Dios durante este tiempo, porque por eso se define así como el tiempo de los jueces. Y el tiempo de los jueces comienza tras la muerte de Josué. Cuando había relevado a Moisés, pues ellos fueron a la tierra prometida y conquistaron muchos territorios. Se habían repartido ya las 12 tribus sus territorios cada uno, pero no habían llegado a conquistarlas por completo. Entonces esto es tras la muerte de Josué, ellos ya estaban viviendo ahí y está situado también antes del reinado de Saúl, del primer rey de Israel. Y como hemos dicho, Israel estuvo ahí viviendo durante este tiempo unos 350 años, conviviendo alrededor de sus enemigos en este territorio. Territorio que no estaba conquistado completamente, como ya hemos dicho, que se completaría más adelante, sobre todo con David, que fue el que completó y tuvo el reino más grande de Israel, por eso es tan conocido y tan querido por los judíos. Pero este convivir con pueblos extranjeros y no terminar de conquistar ni los israelitas a ellos ni los otros a ellos, pues le llevó a tener una relación un tanto peculiar, vamos a decir, un tanto difícil a los hijos de Israel, porque ellos tenían otros dioses. En verdad, es así hasta el día de hoy. Ellos conviven en un territorio donde los de su alrededor no les quieren. De hecho, como hemos visto en las noticias en las últimas semanas, en su constitución de muchos de estos países pone que los quieren aniquilar. Por eso dicen de Palestina libre desde el río hasta el mar. Desde el río hasta el mar ya quitas a todos los judíos. Pues en ese entonces era muy similar. Ninguno de sus enemigos quería a Israel ahí, pero él estaba ahí. Y el estar rodeado de todos ellos y la tibieza de ellos y la poca fe en Dios, fe que se iba desgastando con el tiempo, pues hacía que ellos se iban tras los dioses de los de alrededor, como podían ser Baal, Asera, como lo que vamos a ver en la historia, o otros dioses. Israel en este tiempo estuvo sumergido en un bucle constante de subidas y bajadas, de tibieza, como hemos dicho, en el que podemos destacar en todo el libro de los jueces los siguientes puntos. Como vamos a leer en el primer versículo, y casi cada 2 capítulos o cada 3, depende de la historia, es más larga o más corta, comienza diciendo que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Esto lo leemos en el primer versículo del capítulo 6, pero lo leemos en muchos otros capítulos, tristemente. Entonces, ¿qué hace Dios ante esto? Dios los castiga y los entrega ante sus enemigos. Israel pasa un tiempo muy malo, sometido por sus enemigos, que podían ser filisteos, madianitas, los de alrededor. Entonces Israel clama al Señor en su dolor, y Dios levanta un juez del mismo Israel, un juez que los libertaría de esa opresión del pueblo enemigo. Entonces este juez, levantado por Dios, con la mano poderosa de Dios, libera a Israel del sometimiento de los enemigos, y entonces Israel otra vez vuelve a estar en un punto de obediencia a Dios, clemencia a Dios y servidumbre a Dios. Pero como hemos dicho, están en un bucle inmerso en el que estuvieron unos 350 años, y ellos no aprendían la lección y caían una y otra vez, y es por eso que Israel tuvo tantos jueces durante este tiempo. Un versículo que define muy bien el tiempo de los jueces es Jueces 17, capítulo 17, versículo 6, que dice lo siguiente: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué les parece, hermanos? Es similar a lo que estamos viviendo aún hoy en día, ¿no? Cada uno hace lo que bien le parece, aunque moralmente esté mal, aunque haga daño a su físico, aunque haga daño al de al lado. Israel estaba pasando por esto, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces ahora sí vamos a entrar en Jueces capítulo 6 y vamos a
ver cada uno de estos puntos que hemos dicho que estaba en el bucle con Gedeón. Y comienza diciendo, como hemos dicho, que Israel hace lo malo ante los ojos de Jehová. Y como consecuencia a esto, ¿qué es lo que sucede? Dios lo entrega en manos de sus enemigos. En esta ocasión los entrega en manos de los madianitas. Un ejército que más adelante vamos a ver que era tremendamente numeroso, que superaba en número a Israel. Y seguramente en armas y aquí cita a los camellos. Hoy en día pues diríamos caballos o tanques. Y en el versículo 2 nos explica cómo fue este padecimiento de 7 años de Israel con los madianitas. Imagínense, pone que tuvieron que esconderse los hijos de Israel en cuevas, en cavernas. ¿Ustedes se imaginan lo que es vivir en esos sitios? Y lo hacían ellos para escapar de la muerte de los madianitas, que ellos no iban de bromas, iban a matarlos, a aniquilarlos. Pone que sus sembradíos, ellos lo rompían, se lo llevaban todo, aún sus animales. Entonces también podemos entender que Israel estaba pasando por un tiempo muy fuerte de hambre, una crisis tremenda durante estos 7 años. Entonces, en el versículo 6 pone que el pueblo empobreció tanto, recuerden que ya hemos visto los 2 puntos, Israel hace lo malo ante los ojos de Dios, Dios lo entrega ante los madianitas. Y ahora viene el siguiente punto. Tras estos 7 años de pasarlo tan mal, en el versículo 6 pone que los hijos de Israel clamaron a Dios y en parte muchos de ellos se arrepintieron de lo que habían hecho. ¿Qué habían hecho? Pues caer en idolatría, como vamos a ver más adelante. Caer ante los otros dioses de las otras tribus de alrededor, como podían ser los mismos madianitas, creían en sus dioses. Entonces, Dios levanta un juez. Este juez, que vamos a leer ahora, es Gedeón. Y este juez, en el versículo 11, nos muestra que el ángel de Jehová baja y se postra sobre un árbol y ve ahí a lo lejos a un joven llamado Gedeón, que estaba sobre un lagar sacudiendo trigo. Y aquí había 2 palabras que yo no entendía, y quizá muchos de aquí tampoco. ¿Qué es el lagar? ¿Qué es esto de sacudir el trigo? O a veces en la Biblia pone trillar el trigo. Quizá los hermanos que saben un poco más de campos pues saben esto, pero si no, vamos a explicarlo. El lagar era el sitio donde antes se pisaban las uvas para sacar el vino. Tradicionalmente, pues esto es conocido, se pisaban las uvas con los pies y esto se hacía en un lagar. Normalmente esto se hacía en una piedra tallada, la tallaban de manera que quedaba un tanto como un recipiente, ¿no?, que tuviera cierta profundidad. Esto se hacía en lugares rocosos, algo cerrados, para conservar bien el vino. Y Gedeón nos dice que ahí estaba sacudiendo, trillando el trigo. ¿Esto cómo se hacía? ¿En qué consistía esto? Pues cuando sacaban el trigo, quedaba lo que es la paja, que no sirve para nada, y el fruto, que es la semilla, el trigo. Entonces esto, para hacerlo de manera efectiva en aquel entonces, se hacía en los lugares llanos o en las cimas, donde corría el viento libremente, y uno lo que hacía era aventar todo junto, y con la brisa del viento se llevaba lo que menos peso tenía, que era la paja, lo que no sirve, y con su propio peso la semilla caía en el mismo sitio. De esta manera se hacía, pero Gedeón lo estaba haciendo en un lugar pues inadecuado, de manera poco efectiva. En parte porque él estaba medio escondiéndose también de los madianitas, porque recordemos que estaban bajo sometimiento suyo. Y el ángel de Jehová lo mira ahí y le dice lo que vamos a leer en el versículo 12 y 13 del capítulo 6. Dice así: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. El ángel de Jehová, como hemos dicho, ve a un Gedeón ahí en un lagar, sacudiendo, trillando el trigo de manera poco efectiva, y le dice varón esforzado y valiente, unos adjetivos que desde luego no se había ganado para nada este hombre, porque estaba ahí escondido, y en parte con razón, porque temía su vida y ese poco alimento que podía tener, de que se lo robaran o que lo mataran. Pero le dice esforzado y valiente, aun cuando ni él se lo creía que él era así, ni su familia podría haber dicho, ni sus conocidos, que él fuera esforzado y valiente, porque nadie lo sería en ese entonces. El que fuera valiente contra los madianitas, pues acabaría como mínimo muerto. Pero Dios vio algo en él, vio algo especial en él, y se fijó en él para ser quien libertara a Israel. Porque Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver.
y muchos de los que el padre, como Joás de Gedeón, pudiera ver a lo mejor en su propio hijo. Y así ve el Señor también en nosotros un potencial que quizá ahora mismo nosotros no vemos, pero Él nos va a usar como instrumento útil para hacer su voluntad y para hacer todo lo que Él quiera. Y así usó a Gedeón en esta historia, en este contexto. Y Gedeón le responde como a la defensiva, y me hace un poco recuerdo cuando el diálogo de Jesús con la samaritana, que ella también le responde, en este monte adoraron nuestros padres, y intentaba entrar en un debate con Jesús que no venía al caso y Jesús no entraba. Y al igual Gedeón aquí intenta entrar en un debate de ¿y dónde está ese Jehová que salvó y libertó a nuestros padres? Porque aquí no está. ¿Por qué estamos en manos de los madianitas? ¿Por qué nos ha desamparado Jehová? Lo que pasa es que Gedeón, egoístamente, y a veces nos pasa también a nosotros, no estaba haciendo un análisis real de la situación. Y como hemos visto, ¿por qué habían sido entregados en manos de sus enemigos de los madianitas? Por lo que leíamos en el versículo primero. Porque los hijos de Jehová, los hijos de Israel, hicieron lo malo ante los ojos de él. Entonces, a causa de esto fueron entregados. Entonces, ¿quién fue el primero que abandonó el uno al otro? ¿Abandonó Dios a Israel o Israel abandonó a Dios? Fue el pueblo de Israel el que abandonó primeramente a Dios. Entonces, por eso se encontraban en esa situación. Gedeón hizo un mal análisis y un análisis egoísta desde su punto de vista, y muchas veces hemos de reconocer, o yo al menos lo reconozco, que alguna vez también le he dicho esto al Señor, y ¿por qué esto a mí? ¿O por qué me pasa esto? ¿Por qué pasamos por esta situación cuando los otros no están pasando? Pero recordando el mensaje de la semana pasada, pues cuando uno está en Cristo, pues es necesario tomar por sumo gozo las diferentes tribulaciones y circunstancias que da el Señor para pasar y superar con fe eso. Pero en esta situación estamos hablando de una situación totalmente distinta, donde el pueblo se había apartado de Dios y Dios en su amor y su misericordia les manda esta circunstancia para que ellos se vuelvan a acercar a Dios. Dios va a hacer todo lo posible para que sus hijos vuelvan a Él porque ellos conocían verdaderamente lo que les había dejado Moisés y todo lo que le ha dicho, que no nos sacó Dios a nuestros padres de Egipto, ellos lo sabían el poder de Dios. Dios quería que ellos volvieran de su pecado a donde estaban antes. Entonces el ángel de Jehová no entra en este debate y le dice que con esa su fuerza va a liberar a Israel. Entonces Gedeón, alguien inseguro, como vamos a leer más adelante también, le dice, bueno, entonces dame una señal, espérame aquí, yo te traeré una ofrenda. Se dirigió a su casa, trajo unos panes, un caldo, una carne asada, y se lo trajo al ángel de Jehová. El ángel de Jehová le esperó en el lugar y le dijo, pues pon esto sobre la peña. Entonces el ángel de Jehová cogió el báculo que tenía, lo tocó y enseguida se encendió todo en llama y se consumió todo. En ese momento el ángel de Jehová desapareció y Gedeón ya se dio cuenta de con quién había estado hablando. Porque el ángel de Jehová es una figura que se nos aparece en el Antiguo Testamento en varios pasajes. A Agar también se le apareció. También aparece Abraham, como 3 hombres se le aparecieron a él y él estuvo con ellos. El ángel de Jehová, muchos están de acuerdo en que son manifestaciones de Jesús en el Antiguo Testamento, antes de tomar cuerpo, como lo hizo en el Nuevo Testamento en Jesús. Y entonces la gente lo veía de esta manera, como un ángel. Entonces Gedeón se dio cuenta de con quién estaba hablando. Y tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Él pensaba que iba a morir, porque según Éxodo 33:20, Dios le dijo a Moisés que no habría hombre capaz de ver cara a cara a Dios que pudiera vivir. Entonces él hizo recuerdo de esto y dijo, he visto a Jehová cara a cara, voy a morir. Y él estaba todo preocupado por esto, pero Dios lo calmó y le dijo, Gedeón, tranquilo, no morirás. Y él estaría seguramente todo el día reflexionando acerca de lo que le dijo, a lo mejor pensando que era una visión o algo extraño, hasta que Jehová esa misma noche le tocó, le llamó, y esto lo leemos en el versículo 25 del capítulo 6, y vemos lo que le dice. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo de 7 años, y derriba el altar de Jehová que tiene tu padre, y corta también la imagen de Asera que está junto a él. Fíjense que en su propia casa, en la casa de su padre, él tenía este altar a Baal, lo que hablamos antes, que el pueblo de Israel caía en el pecado de la idolatría a otros dioses. Él en su propia casa, en la casa de su padre, tenía imágenes Asera, tenía el altar de Baal, y lo primero que le dice Dios para derrotar a los madianitas, fíjense que no es
alistar a un ejército fuerte, a los más fuertes, a los más altos, alistar armas. No, lo primero que le dice Dios esa noche, ¿qué es? Derribar el altar a Baal y romper la imagen de Asera que tenían ahí en su casa. Y la victoria de Israel yo veo que comienza ya aquí, en la obediencia a Dios por parte de Gedeón, de cortar con lo que a Dios no le agrada en su propia casa. La victoria en nuestras vidas, hermanos, también comienza del mismo modo en ese sentido. Cuando quitamos de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra vida, lo que al Señor no le agrada, lo que a nosotros mismos nos estorba con nuestra relación a Dios. Y Gedeón lo hace obedientemente, de esta manera, aún siendo el menor de su casa, porque él no tenía ninguna autoridad siendo el menor haciendo esto. Todavía si lo hace el mayor, pues todavía podía justificar de cierta manera. Él era el menor, y vino el menor con unos 10 hombres en aquella misma noche, temiendo a sus vecinos de que le dijeran algo. Fue con el toro, como le dijo el Señor, derribó el altar a Baal, quitó la imagen de Asera, hizo un altar a Dios, sacrificó el toro, y entonces en la mañana la gente se preguntaba, oye, ¿y este altar roto? ¿Quién lo ha hecho? Este altar en el Dios que creemos, ¿quién lo ha hecho? Y entonces lo leemos en el versículo 29, y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Asera que estaba junto a él. Fíjense la obediencia de Dios a lo que le lleva a que la gente lo quiera matar a causa de esto. Y es que la obediencia de Dios a Dios tiene consecuencias, en aquel entonces mucho más graves que comparados a los de ahora. Ahora, como mucho, por hablar de la palabra de Dios, hablo en este lugar en específico, como muchos nos dirán, este es un religioso, este es un fanático, este ha perdido la cabeza. Bueno, pues en aquel entonces, por obedecer a Dios, fíjense, a Gedeón lo querían matar, y no una persona, varias. Sus propios vecinos con los que había convivido tanto tiempo llegaron a esa conclusión, a pedirle a Joás, trae a tu hijo que lo vamos a matar por haber hecho esto. Pero también trae consecuencias muy positivas para nuestra relación con Dios. La obediencia a Dios es lo primero, tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Y él, pues en cierta manera ya estaba cumpliendo lo que el ángel de Jehová le dijo, versículos anteriores, varón esforzado y valiente. Porque tuvo que ser valiente para hacer eso al lado de sus vecinos, sabiendo que ellos estaban en idolatría a esos dioses. Tuvo que ser verdaderamente valiente para esto. Entonces es cuando yo creo que el Señor le abre los ojos a su padre, a Joás, que es a quien le estaban hablando para que entregue a su hijo, y Joás le defendió a su hijo y le dijo a sus vecinos, pero si realmente Baal y Asera tienen poder y son dioses, pues que se defiendan ellos, ¿para qué le van a defender ustedes? Y me venía a la mente, no sé si se acuerdan, o también cuando hay lluvia en Semana Santa especialmente, ¿no? Sacan a sus carrozas, sus dioses, sus santos, y llueve, ¿qué hacen lo primero los que llevan eso? Lo esconden, porque eso es de papel, eso es de escayola, y con el papel y todo esto, pues se destroza. También me venía a la mente cuando en Canarias hubo la lava, había una iglesia famosa, de la cual todos los fieles a esa iglesia católica sacaron todo lo de la procesión, todas las imágenes, porque sabían que la lava iba a llegar a ese lugar. Realmente esta gente tiene una idolatría un poco falsa, porque si de verdad tienen poder y son dioses, no debería haberles librado de la lava y del volcán a todos ellos, no se hubieran defendido. Y es lo que le viene a decir Joás a sus vecinos. Pues si de verdad Baal y Asera tienen poder, ¿por qué no se defienden ellos? Ante este argumento los vecinos no pudieron decir nada, simplemente le dijeron, como a modo de maldecir a Gedeón, en vez de Gedeón ya le llamaron Jerobal, que significa contienda Baal contra él, es decir, que Baal se vengue hacia Gedeón. Entonces Gedeón, como ya hemos dicho, era una persona insegura, que ya había hecho esos primeros pasos de confianza, de fe en Dios, pese a que lo quisieron matar, y le pide al Señor una señal muy conocida por todos, la del vellón de lana, en la que él expone un vellón de lana en la era, ahí en el exterior, y le dice al Señor, Señor, para que tú me muestres señal y me confirmes de que lo que me has dicho es cierto, de que por tu mano vamos a ser libres y me has elegido a mí como juez, pongo el vellón ahí y te pido que esta noche caiga todo el rocío sobre esta, que se empape el vellón de lana y que todo lo demás esté seco. Algo realmente complicado, pero para Dios no hay nada imposible. Y Dios lo hizo así. Él se levantó en la mañana, sacó un tazón
y exprimió toda la esponja y salió ahí todo un vaso de agua. Luego lo hizo al revés, porque estamos hablando de una persona insegura que está viendo cómo tiene que enfrentarse a un ejército mayor que el suyo y le dice: Señor, no te enfades conmigo, Jehová, pero te pido que me hagas una segunda confirmación y esta vez lo hagas al revés. Y le pide que el vellón esta vez esté seco y todo lo demás mojado. Algo realmente, pues si ya era difícil lo primero, pues esto realmente era todavía más complicado. Y él se levantó en la mañana y vio el rocío y que todo estaba empapado, todo alrededor, el campo, menos el vellón de lana. Entonces entendió que verdaderamente Dios le había llamado a él. Y levantándose de mañana, pues evidentemente vio todo esto. Y ya no le quedó otra que decir: esto es seguro, es confirmado por Dios. Entonces, Gedeón se esfuerza en hacer esto que le había dicho Dios y consigue reclutar a un total de 32.000 soldados, 32.000 hombres voluntariamente que se querían enfrentar contra el ejército que le tenía oprimido. Pero Dios le dijo: alto un momento, que a mí me parece que son muchos, y para que el pueblo no diga que son por sus fuerzas, vamos a hacer una cosa. Tú diles a todos estos que has reclutado que en la mañana el que quiera irse voluntariamente, que se vaya. Bueno, le dijo Gedeón: de acuerdo, vamos a hacer como tú has dicho, de todos modos aquel que sea un cobarde, pues que se vaya, ¿no? Si a la hora de la verdad vas a luchar y te dejan tirado, pues más vale no contar ni con ellos. Y así sucedió, y en la mañana se fueron un total de 22.000 hombres, quedando un total de 10.000 personas. Ya se había reducido bastante el ejército, pero ya con los 32.000, los otros eran muy superiores. Nos cuenta que solo sus camellos eran como la arena del mar, incontables, y los madianitas como langostas. O sea, los superaban por mucho en número. Y ahora con 10.000, pues todavía más. Pero el Señor todavía le da algo más a Gedeón para que le diga a sus hombres, y le dice: llévalos a las aguas, a algún lugar donde puedan beber agua, y fíjate cómo se van al agua a beber. Aquellos que se tiren al agua y beban así directamente del río con la boca, como un perro, pues estos fuera. Sin embargo, todos aquellos que vayan al río y se pongan así sobre sus rodillas de cuclillas y beban con su mano, estos serán los elegidos para luchar en la batalla. Entonces, quedaron un total de 300 hombres, imagínense, de 32.000 pasaron a 300 hombres contra un ejército tremendo. Evidentemente aquí ya seguro que le entraron todos los nervios a los 300 y a Gedeón. Pero el Señor lo tenía todo planificado y lo tenía todo en sus manos. Y Gedeón así lo tenía que entender, y así también lo tenemos que entender todos. Hay cosas imposibles que vemos para nosotros, que esto no puede ser, pero el Señor lo tiene todo bajo control, y si le dejamos en sus manos, no va a salir nada mal. El Señor lo tiene todo fríamente calculado y todo va a llegar a su tiempo. Entonces, vemos cómo Gedeón ya se queda con los 300 hombres, y en el capítulo 7, en el versículo 9, podemos ver cómo el Señor quiere que él vea algo, porque seguramente estaba muy nervioso, indeciso, y durante la noche vemos qué es lo que le dice el Señor, qué es lo que le muestra. Versículo 9 del capítulo 7 dice: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado, al campamento. Gedeón baja al campamento donde estaban los madianitas y ve lo que hemos dicho antes, cómo solo sus camellos eran como la arena del mar y ellos eran como langostas, innumerables, incontables. Sin embargo, el Señor quiere que Gedeón vea algo que le va a subir mucho los ánimos y va a hacer que su fe en Dios pues sea todavía más. Y esto lo leemos en el versículo 13 y 14 del capítulo 7. Dice así: cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo. Y la tienda cayó, y su compañero le respondió y le dijo:
esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Fíjense que los madianitas eran conscientes del Dios de Israel, de todo lo que había hecho, y ellos mismos tenían casi más fe en Jehová que el propio Gedeón en ese momento. Y le dijo, este sueño que has tenido ha sido Jehová, que ha entregado a Gedeón. Fíjense que hasta conocían a Gedeón. Ha entregado a Gedeón en sus manos y nos van a aniquilar. Entonces Gedeón, escuchando todo esto, tuvo mucho más ánimo, mucho aliento. Pone que ahí hizo un altar a Jehová en agradecimiento. Fue con fura al campamento que ellos tenían. Y allí ellos pues se organizaron de manera, con los 300, de la manera que pudieron. Y le dijo, vamos a dividir los 300 que somos en 3 escuadrones, en 3 grupos, cada uno de 100 personas. Y a los 100 que les dieron, espadas, flechas, no, se les dieron trompetas, se les dieron unos jarrones, unas tinajas y unas teas, unas antorchas, para entendernos, unas teas ardiendo. Y con esto les dijo, vamos a ir a rodear el campamento de los madianitas, nos vamos a organizar de manera que cubramos bastante la circunferencia, rodeándolos, y pues cuando yo toque la trompeta, pues todos las tocaremos a la vez, y luego diremos, por la espada de Jehová y de Gedeón. Entonces lo hicieron de esa manera, fueron ahí al campamento, rodearon a los madianitas, y tocaron la trompeta así como lo habían planificado. Entonces dijeron, por la espada de Jehová y de Gedeón, tiraron todas sus tinajas, todos los jarros. Imagínense el ruido, si ya nos asusta cuando se cae algo y se rompe el cristal, pues imagínense todo eso alrededor, en un campo abierto, en un campamento de noche. Sorprendieron así a los madianitas, tocaron las trompetas, ahí un sonido estridente con las antorchas, y pues vieron lo que Dios había hecho, porque ellos al final no hicieron nada, tampoco estaban preparados ni en número, ni en armas, ni en nada, y vieron lo que Dios iba a hacer. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Pues Dios puso la espada de los madianitas contra ellos mismos. Dios los confundió para que se mataran unos con otros. Mientras tanto, los 300 hombres estaban ahí viendo cómo el Señor estaba obrando, cómo el Señor estaba luchando por ellos, cómo el Señor estaba librando esa batalla que para ellos era imposible, pero una vez más, por mano de Dios, el pueblo de Israel fue libre de esta manera. Algunos escaparon y luego ya los persiguieron, pero estos ya eran casi nada, los persiguieron por alrededor y fueron ayudados por las otras tribus que no se ofrecieron voluntariamente para ir a librar esta batalla. Y así Dios libró de esta manera, con Gedeón como juez, a Israel de esta opresión por parte de los madianitas. Entonces vemos cómo aquí y en muchas otras historias, Gedeón mismo le decía, cómo Jehová nos ha librado a nuestros padres de la tierra de Egipto. Ellos han vivido cosas tremendas, increíbles, que hoy en día parece inexplicable, parece algo que solo Dios lo puede hacer realmente. Y Él lo va a hacer así, de esta manera, con nosotros también. Solo hay que creer. Él está obrando de una manera que nosotros no lo vemos, pero tenemos que creer en Él, de que Él va a ser de esta manera. Entonces, si recordamos, todavía estamos en el tiempo de los jueces. Israel ahora mismo ya es libre. Tras un tiempo Gedeón estuvo de juez, y tras su muerte, tristemente, como hemos dicho, ellos estaban en un bucle del cual no aprendían. Y capítulos después volvemos a leer el primer punto que leímos aquí, del bucle, de este círculo vicioso. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ellos estaban viviendo una época, la verdad, triste, porque no es triste ver cómo el Señor obra de esta manera y tú no aprendes y caes una y otra vez en el mismo error. Y a mí me explicaban que la diferencia entre una persona inteligente y una persona sabia, y me decían, la persona inteligente es la que cae una vez en una circunstancia, tropieza una vez con algo, y la siguiente dice, no, ya me ha pasado, no me va a volver a pasar. Y la sabia es la que, sin haber pasado esa circunstancia, pero por testimonio de otra persona, dice, no, por aquí no. O sea, que ya no lo vive ella personalmente. Bueno, Israel no estaba haciendo ni una cosa ni otra. Caía una y otra vez en idolatría, en dejar a Dios de lado, en separarse de Dios, y Dios volvía a ser lo mismo. Los hijos de Dios hacían lo malo delante de los ojos de Jehová, Él los entregaba en manos de sus enemigos, Dios levantaba un juez, ellos clamaban,
los libertaba, así durante 350 años. ¿Ustedes se imaginan caer una y otra vez sobre lo mismo? Que es triste, ¿verdad, hermanos? Como un pueblo, el pueblo elegido de Dios, caía una y otra vez en eso. Y realmente es triste también ver cómo algunos de nosotros, incluso a lo mejor en algún tiempo, hemos caído en esto. Y muchos otros siguen también en esto de no establecerse en la iglesia, no establecerse en el plan de Dios que tiene con ellos, sino que están un día aquí, otro día allá, que llevan una vida inestable, una vida inconstante, una vida no comprometida con Dios. Ellos ponían por delante a Baal, como hemos leído, a Asera, pero hoy en día, pues con la tecnología, pues todavía hay muchas mayores distracciones que aquel entonces. Hoy ya no hay dioses, pero hay gente que idolatra a alguien, o se idolatra a sí mismo, o busca las ganancias más que a Dios. Esto a Dios tampoco le agrada. Pongámosle a Dios en su lugar y aprendamos de esta historia, ¿no? Que no nos lleva, no nos conduce a nada. Ellos estuvieron así 350 años. ¿De qué les aprovechó? De nada. Volvían y no aprendían. Aprendamos nosotros, porque como hemos leído esta mañana, la palabra de Dios es para enseñar, para instruir. Seamos instruidos por Dios en este sentido, no caer. ¿No sería mejor quedarnos en ese punto de obediencia, de reverencia a Dios, de estar todo el rato clamando a Dios, sin necesidad de que Él nos haga pasar por una u otra circunstancia terrible? Porque las pruebas van a llegar igual, estés en el Señor o no, pero son todavía más terribles si estás fuera del Señor, porque estando en Él, vemos que como Él obra por nosotros. Estando fuera, nadie va a venir a salvarnos. El Señor va a hacer todo lo posible, como ya hemos dicho, para rescatarnos de todo ello. Gedeón le exponía su debilidad, le decía, yo vengo de una familia pobre, yo soy el menor. El Señor es todo un especialista en escoger y capacitar a toda esta gente que es humilde, pero que se somete a Él. Aprendamos de esta situación, de estas circunstancias, a no hacer y tomar como mal ejemplo esto que tenía este pueblo. Quisiera acabar leyendo Hebreos 10, versículo 37, Hebreos capítulo 10, 37, 38 y 39, dice así: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, que no seamos los que retroceden para perdición. Nosotros tenemos una promesa. Ese pueblo en aquel entonces luchaba por lo que se le había prometido, por su tierra prometida. A nosotros también tenemos algo de parte del Señor prometido para nosotros. Es la salvación, es la morada que Él está preparando para nosotros. No menospreciemos todo esto, luchemos por ello. Pone en la Biblia que tenemos que luchar la batalla de la fe. Ellos luchaban contra carne y sangre, luchaban físicamente. Nosotros tenemos una lucha hoy en día espiritual. Tenemos que ganarlas, porque de la mano del Señor vamos a ganar todo esto. Que no seamos como este pueblo que volvía una vez y otra vez atrás, que no seamos, como hemos leído en Hebreos, de los que retroceden, sino que los que preservan su alma en el Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque con ella, Señor, tú nos instruyes y nos das consejos, Señor. Ayúdanos a no caer y perdónanos, Señor, si hemos caído en esta situación de inestabilidad, en esta situación de tibieza. Perdónanos, Señor, y perdona a todos aquellos que se encuentran en esta situación, que seas tú atrayéndolos nuevamente, así como tú sabes, para tus brazos, Señor, porque a ti nadie te sobra, Señor, para ti todos son útiles. Hasta el que parezca más débil, hasta el que parezca más incapaz, Señor, tú lo capacitarás, Señor, y tú harás su voluntad en cada uno de ellos. Guárdanos, Señor, y haz que recojamos todas estas tus palabras en nuestro corazón, en nuestra mente, y que lo pongamos por obra. En el nombre de Jesús, amén.